Saludos cordiales, saludos especiales. Es muy bueno siempre encontrarnos en estos tiempos alrededor de la palabra de Dios para encontrar el consejo y para encontrar ese plan tan especial que Dios tiene para nuestras vidas. Continuamos con el Salmo 119. Nos hemos propuesto explicar 2 versículos de cada sección o 1 de cada sección. Gastaríamos mucho tiempo para estudiar todo el Salmo 119, pero hoy vamos a colocarnos delante de la presencia del Señor y vamos a decirle que nuestro corazón está abierto para recibir su consejo. Señor, muchas gracias. Gracias porque nos permites un tiempo pero muy especial, Señor. Porque estar alrededor de tu palabra es lo mejor que nos puede suceder. Gracias porque nos das ese privilegio. Si tuviésemos que hablar con un personaje muy importante de este mundo, yo creo que hay que hacer una antesala y hay que guardar una serie de protocolos. Pero gracias porque el protocolo que tú pides es un corazón abierto, una mente dispuesta. Y aquí estamos, Señor, para escuchar la voz tuya a través de tu palabra. Por eso, gracias porque nos enseñas. Muchas gracias. Amén y amén. Sí, estudiar el Salmo 119 nos lleva a tener una verdadera calidad de vida. Por eso nuestro tema ha sido la palabra de Dios determina verdadera calidad de vida. Y estamos en nuestra cuarta parte. Hoy vamos a ir al versículo 105 en adelante. Se cuenta que un joven caminaba con su padre cuando se detuvieron en una curva. Bueno, en aquella época se transportaban en carretas. Después de un pequeño silencio, el padre preguntó al hijo, además del canto de los pájaros, ¿escuchas algo más? Durante algunos segundos el muchacho se concentró en los ruidos del ambiente y luego respondió, estoy escuchando el ruido de una carreta. Correcto, dijo el padre, y es una carreta vacía. ¿Cómo sabes que está vacía si no la estás viendo?, preguntó el joven. Pues es muy fácil saberlo. Cuando una carreta está vacía, hace mucho ruido. Y cuanto más vacía está, tanto mayor es el ruido que hace. Hoy analizaremos 2 pecados que tienen 3 dimensiones, pero tienen una solución. Tienen 2 formas de manifestarse, pero tienen una solución. En primer lugar, vamos a ir al versículo 105. Es dentro de este acróstico hebreo, la letra Nun. Y creo que lo sabemos de memoria la gran mayoría de personas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La versión Reina Valera contemporánea dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. 2 cosas importantes tenemos en este versículo. Primero, es una lámpara que guía nuestros pies. Lámpara es a mis pies tu palabra. Guía cada paso que damos. La palabra del Señor nos enseña detalles y simplemente dice que guía nuestros pies. Nos coloca en esos momentos que estamos de cada momento de la vida. Nuestro entorno, en lo cotidiano, cómo estar caminando y mover nuestros pies de tal forma que no vayamos a tropezar. Y también, por supuesto, que en la palabra nos indica la forma de hacerlo, la motivación correcta de mover nuestros pies, de caminar en los caminos, valga la redundancia, del Señor.
Pensemos en palabras que utilizamos para describir a una persona que camina. Pasea, anda, está en caminata, recorre, hace una excursión, desfila, trota, marcha, se desliza, pisa, deambula. Bueno, distintas palabras, y por lo general no solamente estamos hablando de el ejercicio físico de caminar, sino estamos diciendo cómo es nuestra manera de vivir. Y creo que como cristianos tenemos muchas partes de la palabra de Dios que nos indica cómo debemos caminar, cómo debemos mover nuestros pies en todo lo que hacemos. Por eso en Efesios 4:1 nos dice que debemos caminar como es digno. Dice: yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido. Hemos recibido un llamamiento grande de Dios para pertenecer a su familia y ser sus hijos. Por lo tanto, tenemos que andar como es digno de ese privilegio que tenemos como hijos de Dios. En el Antiguo Testamento, en Miqueas capítulo 6, versículo 8, nos dice que debemos andar con humildad. Dice: no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Son versículos y partes de la palabra de Dios que nos enseñan de un caminar, de cómo mover nuestros pies, de cómo vivir de la forma correcta que agrade a Dios, que agrade al prójimo y por supuesto que traiga también beneficios personales. Y lo que nos dice el versículo es que lámpara es a mis pies. O como dice la otra versión, tu palabra es una lámpara que guía a mis pies. Gracias a Dios, una lámpara tiene que estar cerca donde estamos nosotros. Una lámpara la podemos llevar en la mano, pero para que esa lámpara sea efectiva, tiene que estar prendida. Parece que es algo tan sencillo, pero así es. No podemos tener la palabra de Dios simplemente de adorno en la biblioteca. No podemos tener la palabra de Dios simplemente conociendo algunas historias bíblicas muy interesantes y a lo mejor en nuestro conocimiento intelectual saber historia y saber muchas cosas acerca de la Biblia, sino necesitamos prenderla y estar en contacto y en comunicación con el que escribió la palabra. Y cuando estamos en una relación muy linda con nuestro Dios, Él nos empieza a hablar por medio de su palabra. Por eso tenemos que prenderla, tenemos que orar, tenemos que analizarla, tenemos que meditarla, y entonces se va a convertir en una lámpara que va a guiarnos y que va a mostrarnos por dónde nuestros pies deben caminar. En segundo lugar, dice: y lumbrera a mi camino. No solamente nos muestra nuestro entorno cercano y cotidiano, sino nos muestra el futuro, un proyecto especial de Dios para nuestras vidas. Nos orienta de una forma correcta. Podemos a veces caminar por nuestra propia cuenta, pero lo que aquí nos enfatiza es caminar según la palabra de Dios, que dice: y es lumbrera a mi camino. Es una lámpara para que nosotros podamos caminar de la forma correcta, pero es una lumbrera que muestra el camino, hacia dónde vamos, porque podemos caminar, pero como dicen el dicho popular, si no sabemos para dónde vamos, cualquier bus nos sirve. Así que tenemos que saber para dónde vamos, y la palabra de Dios es una lumbrera que muestra nuestro camino. Nos alerta de los peligros del camino. Y hay muchos peligros a nivel espiritual, a nivel moral, a nivel físico.
y los consejos y toda la palabra que está ahí establecida nos dicen cómo debemos caminar, y también nos muestra todo el camino y toda la ruta que tenemos que ir, por la cual tenemos que ir. Nos enseña verdades espirituales que si no estuvieran en la palabra, pues no las conoceríamos, y sin embargo son verdades que establecen nuestra vida espiritual. Por ejemplo, conocer sobre un Dios trino, sobre la plenitud de la deidad y de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, sobre el pecado en el cual tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón, sobre la verdad de la muerte de nuestro Jesús, que vino para salvarnos, sobre la obra del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, sobre el establecimiento de la iglesia y que tenemos que pertenecer a una comunidad de creyentes, sobre el regreso de nuestro Señor Jesucristo, sobre la resurrección de los muertos y que un día estaremos para siempre con el Señor. Lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Nos muestra el camino espiritual, por supuesto que también nos muestra el camino emocional y nos indica también muchas cosas para que nuestro cuerpo podamos ir en bendición. En segundo lugar, y creo que una sesión de la letra Samej, es que ahí encontramos un primer pecado, y es la hipocresía, pero que la palabra de Dios nos protege de la hipocresía. En el Salmo 119, versículos 113 y 114 dice: no soporto a la gente hipócrita, pero amo tus enseñanzas. Tú eres mi escondite, eres mi escudo. En tu palabra he puesto mi esperanza. Mire, en esta vida hay muchas maneras de la gente actuar, de la gente mostrarse, y una de las formas puede ser la hipocresía. Pero lo que nos dice aquí este versículo es que no debemos soportar a la gente hipócrita. Y esa debe ser una actitud muy especial, porque la hipocresía es la falsedad que demuestra una persona en sus acciones y en sus palabras. Es cuando finge, cuando pretende cualidades o sentimientos que en realidad no tiene. La palabra hipocresía viene del griego hipócrisis, que significa actuar o fingir. Eran los actores que usaban máscaras de cera en sus obras teatrales para hacer un personaje que no era el de ellos. Las personas hipócritas son aquellas que conocen acerca de Dios, pero no tienen nada de la determinación para adorarle y servirle solamente a Él. Estos son aquellos que quieren tanto a Dios como también estar en el mundo de pecado. Ellos quieren los beneficios de la verdadera espiritualidad, pero también quieren estar en sus propios caprichos. El salmista odia esta hipocresía, pero también dice que debemos tener cuidado para no caer en la hipocresía, porque él le pide al Señor que lo sostenga, que lo aparte de ese pecado de la hipocresía. El Señor es el que nos protege de este pecado. Si amamos la palabra de Dios, porque dice el versículo: pero amo tus enseñanzas. Nuestro Señor condena esa hipocresía a veces disfrazada de religiosidad. Y por eso allá en Mateo capítulo 6, versículo 5, dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que la gente los vea. De cierto les digo con eso, que ya se han ganado su recompensa. Y si vamos un poquitico más adelante, al versículo 16, dice: cuando ustedes ayunen, no se muestren afligidos como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a la gente que están ayunando. De cierto les digo que ya se han ganado su recompensa.
A los fariseos les encantaba mostrar su aparente vida espiritual o religiosa. Ellos querían demostrar externamente que eran los mejores para orar y para ayunar. Pero tenían un gran problema. Dice en Marcos 7:6. Jesús le respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Esperamos que la palabra del Señor, cuando la obedecemos, nos va a librar del pecado de la hipocresía, para nosotros no caer en este pecado y poder ser guardados de esta situación, pero al mismo tiempo para ser guardados de la hipocresía de los demás, porque con un engaño, con algo que no es real, sino que simplemente se disfraza, también nosotros podemos ser engañados y salir perjudicados. Pero dice, hay que obedecer la palabra, hay que amar las enseñanzas, pero él se va directamente al autor de la palabra cuando dice: tú eres mi escondite y mi refugio, tu palabra es mi esperanza. Así que lo que nos puede librar de la hipocresía, de este pecado a nivel personal, o que otros sean hipócritas y traten de dañarnos, será amar la palabra del Señor y obedecerla. Y en tercer lugar, nos protege de la soberbia, del orgullo. En el Salmo 119, versículos 121 y 122, dice: yo practico el derecho y la justicia. No me dejes caer en poder de mis enemigos. Trata con bondad a este siervo tuyo, que no se aprovechen de mí los soberbios. Igual que la hipocresía, la soberbia es otro pecado. Una persona soberbia, o si definimos un poquito lo que es soberbia, es un sentimiento de superioridad frente a los demás. Provoca desprecio hacia las demás personas porque creemos que nosotros o que la persona soberbia es superior a los demás. Es un sentimiento de superioridad que lleva a presumir de las cualidades o ideas propias y menospreciar las cualidades y las ideas ajenas. Es altivez, es arrogancia, es creerse superior y, por supuesto, despreciar y humillar a los demás. Pero vuelve y nos dice aquí la palabra: si practicamos el derecho y la justicia, no caeremos en la soberbia. El salmista podía decir: yo practico el derecho y la justicia. Y Proverbios 28:25 dice: el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Dios nos va a guardar, si obedecemos su palabra, de ser soberbios, de ser orgullosos, pero también vamos a ser guardados de los soberbios que nos pueden afectar y que pueden dañar nuestra vida. Por eso debemos ir a Dios para que Él nos defienda. El salmista podía decir en estos versículos: no me dejes caer. Y por eso en Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. La mejor manera de dejar la soberbia es cultivar la amistad. Y es bueno ser amigos de Jesucristo, que es la persona más humilde que conocemos. Y Él dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y creo que nuestra oración, como decía el salmista acá, es que no permitamos que los soberbios nos opriman. Él podía decir: que no se aprovechen de mí los soberbios. Así que, como conclusión, podemos decir que hay dos pecados: el pecado de la soberbia y el pecado de la hipocresía. Que estos están con tres dimensiones, porque se cae y se peca ante Dios, ante el prójimo y con nosotros mismos. Pero tienen dos formas de manifestarse, y es el mucho ruido o es
también el silencio. Debemos tener mucho cuidado, pero ante estos dos pecados, la solución es guardar la palabra del Señor, que dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz que alumbra mi camino. Oremos al Señor. Señor, muchas gracias porque nos permites entender lo valiosa que es tu palabra para enseñarnos sobre estos comportamientos y sobre estas actitudes que no son buenas ante ti, ni son buenas hacia los demás, y que también nos hacen daño. Pero gracias porque, Señor, por medio de tu palabra, no vamos a dejar que se manifiesten en nuestra vida personal con mucho ruido o en silencio, sino que más bien nosotros tengamos la actitud de guardar tu palabra, y cuando esa palabra es obedecida y es aplicada, entonces se convierte en una lámpara que cuida nuestros pies, guía nuestro caminar, pero también es una lumbrera que nos muestra el futuro, que nos muestra el proyecto de Dios para nuestras vidas. Por eso en esta hora, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. No se queden, o mejor, no se vayan, quédense. Quédense, por favor, que hemos preparado cuando cumplimos los 6 meses de nuestra iglesia virtual, preparamos el magazine número 1. Y ahora un grupo de personas de la iglesia ha preparado el magazine número 2. Nos edificará, seremos nutridos con ricas enseñanzas y cosas muy bonitas y muy especiales para nuestras vidas. Así que quédese aquí 15, 20 minuticos más, porque empezamos nuestro magazine de la Iglesia Cristo Vive. Claro. Sí, leo la Biblia. No. Sí, por supuesto. Leerla así como tal, sentarme a leerla, no. Sí. No me la he leído completamente, pero estoy en proceso. Pues no leo la Biblia. No leo la Biblia. Solo la leí una vez. Que si leo la Biblia, no. Señorita. Sí, claro. Porque soy hija de Dios. Porque yo soy muy creyente en Jehová. Porque entre las cosas diarias, la verdad, no me he puesto como a sacar el tiempo. Es un libro de historias que me gusta mucho. No tengo la costumbre de leer, entonces como que tampoco me he sentado a leerla. Porque aprendo a conocer más del Señor. Porque me parece interesante la forma en cómo nos dicta la forma de vivir. Siento que no tiene mucho sentido lo que dice ahí con lo que tiene que ver con los estudios científicos y con el tema de la evolución y todo esto. Porque no creo en ella. Simplemente fue por curiosidad y por saber cómo las interpretaciones, el ambigüismo que tiene, las metáforas, y pues eso fue lo que me pareció interesante. No sé, pues sí me gusta la palabra de Dios, pero que lee la Biblia, no. Porque estoy con Dios siempre. Porque la Biblia es la palabra de Dios, es como un manual escrito que la ha dejado para nosotros los seres humanos guiarnos sobre. Y bueno, Mel, ¿tú has leído la Biblia? Claro, Juan, cada vez que leo la Biblia me puedo inspirar para enseñarle a otras personas. Sabes, para muchas personas la Biblia es un libro de ciencia ficción, otros dicen que es un libro de historia, en fin, tiene muchas diversas opiniones, pero para nosotros en la Iglesia Cristo Vive, la Biblia es el mensaje escrito que Dios nos ha dejado. Pero eso el mensaje de Dios te parece un poquito confuso. Y tal vez, por eso hoy en nuestro programa En Familia Cristo Vive vamos a hablar sobre la Biblia. Pero como es un tema tan extenso y tenemos tantas preguntas, vamos a dividirlo en una primera parte y en una segunda parte. Y en la primera parte vamos a hablar sobre qué es la Biblia y cómo podemos transformar nuestra vida cuando la leemos. Eso suena muy interesante, pero ¿sabes?
como dijiste ahorita, yo también tengo muchísimas dudas sobre la Biblia y muchas de ellas me da mucha pena hacerlo. No te preocupes, todos tenemos esas mismas dudas. Por eso hoy en nuestra primera sección, los valientes G-Troopers van a responder a alguna de esas preguntas. Así que veamos y aprendamos más sobre la Biblia. ¡Oh! Están ahí. Hola amigos y sean bienvenidos a Somos G-Troopers. En la sección de hoy estamos hablando de la Biblia. Mi nombre es Martín. ¿Saben qué? Me puse a investigar que la Biblia es un conjunto de muchos libros. ¿Qué? ¿Son muchos libros en un solo libro? ¡Es increíble! Eso me hace recordar a la pregunta de mi amiga Salomé. ¿Cómo llegó la Biblia a ser un solo libro? Para resolver esta pregunta, necesitamos un invitado especial, Octavio Molina. ¡Tarán! Es pastor, profesor de teología y un nuevo invitado en los G-Troopers. ¡Hola, pastor! Hola Martín y hola G-Troopers. Necesitamos que nos resuelva una hiper pregunta. ¿Cómo la Biblia llegó a ser un solo libro si son tantos libros? Bueno Martín, según los historiadores, la escritura de los primeros libros de la Biblia se inició en el año 1400 años antes de Cristo. El primer escritor fue Moisés. Con el pasar de los años, Dios habló a varios hombres quienes escribieron nuevos libros. Para el año 400 a.C. se tenían varios escritos en idiomas antiguos, hebreo y arameo, los cuales se unieron en algo conocido como la Biblia judío o la Tanakh, que para nosotros es lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. Con el pasar de los años aparece Alejandro Magno, quien dio la orden de traducir los escritos al griego, el idioma más común del momento. A esta versión se le llama Septuaginta o versión de los 70. Después de un tiempo de silencio, Dios se comunica con los hombres con la llegada de Jesús al mundo. Todo lo que vivió en la tierra y los hechos después de su resurrección fueron relatados en varias cartas hasta el año 100 a.C. Ya en el siglo III se toma el Antiguo Testamento y las cartas escritas sobre Jesús para traducirlas en latín y así tener la primera Biblia completa que se llama Vulgata Latina. Poco a poco se hicieron muchas traducciones hasta llegar al español. Por eso es que hoy podemos tener esta gran cantidad de Biblias como las que tenemos en esta habitación. El proceso de escribir y unir todos los libros de la Biblia duró unos 1500 años. Fueron unos 40 escritores. Creemos que la Biblia fue inspirada y revelada por Dios y es nuestra regla infalible de fe y conducta. ¡Wow! Esa es una super duper mega ultra historia. Espero que Salomé y todos hayan aprendido. La invitaré a la próxima. ¡Chao! Ok, Martín. Nos veremos, G-Troopers. Chicos, esto de la Biblia es súper interesante. Está escrita en más de 400 idiomas. Es el libro más vendido en el mundo. Tiene más de 5.000 millones de reproducciones. ¡Increíble! Tan increíble con la pregunta de nuestro amigo Daniel de España. Hola, ¿creéis que todo lo que dice la Biblia es verdad? Bueno, Dani, tu pregunta me ha puesto a pensar. Y para responderla te traigo a mi hermano. ¡Wow! ¿Qué hago aquí? ¿Para qué necesitas, hermano? ¿Tú crees que todo lo que está en la Biblia es verdad? Pues mira, aquí te traigo 3 pruebas de que todo es cierto. Número 1. Mira esa imagen. Aquí muestras del arca de Noé que se encontraron en Turquía en el año 1959, específicamente en el monte Ararat. ¡Wow, Dani! Entonces la historia del arca de Noé es verdadera. Número 2. ¿Sabías que ese sitio se llama el Domo de la Roca? ¿Qué? ¿El Domo de la Roca? Sí, aquí mismo Salomón construyó un templo para Dios. Allí Jesús nos mostró muchas de sus enseñanzas y fue reconstruido 2 veces. En la actualidad es un templo de adoración musulmán. ¡Wow! Me hubiera gustado muchísimo visitar el templo de Salomón. Lo siento, el único resto que queda de ese templo es el Muro de los Lamentos. ¡Wow! Un templo donde estuvo Jesús. ¡Increíble! Prueba número 3. ¿Sabes cuál es ese río?
el río Magdalena, el río Cauca? No, ninguno de los dos. Es el río Jordán, que aparece muchas veces en la Biblia y ahí se bautizó Jesús. Si quieres puedes ir allá, que es en la actualidad en Israel, y te puedes dar una buena ducha. ¿Qué? ¿Puedo nadar en el mismo río donde se bautizó Jesús? Alistaré mis maletas. Gracias, hermano, por ayudarnos a responder estas preguntas tan interesantes. Mucha gente cree que lo que dice la Biblia no es verdad, pero cada vez hay más hallazgos científicos que nos demuestran lo contrario. Hola, hijo. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Hola, papá. Estoy bien y le estoy ayudando a mis amigos para resolver sus preguntas sobre la Biblia. ¿Me quieres ayudar? Claro que sí, hijo. ¿Qué tan difícil podrá ser? Bueno, como tú digas. Tengo una pregunta de mi amigo Jonathan. A ver. ¿Por qué los dinosaurios no se mencionan en la Biblia? ¿Dinosaurios? ¿Qué problema me metí? No tengo ni idea. Una semana después. Hijo. Creo que por fin encontré la respuesta que estaba buscando. ¿Cuál es? La de los dinosaurios. Sí, pero dime la respuesta. Mira, la palabra dinosaurio se empezó a utilizar en 1825. O sea, en la época de la Biblia nadie utilizaba esa palabra. Segundo, los dinosaurios existen según la ciencia hace 100 millones de años. Y los seres humanos apenas hace 6.000 años. ¿Sí? La Biblia es un libro que se enfoca en la relación de Dios con el hombre. No se pone a explicar lo que ocurrió antes de la creación del hombre, ¿me entiendes? Sí. ¿Entendiste? Entendí, pero tendré que preguntarle a Jonathan si tiene más preguntas. ¿Cómo así? ¿Más preguntas? No, olvídese, adiós. Padres, debemos prepararnos, porque las preguntas de hoy demandan mejores respuestas que las que nos dieron a nosotros. Sí, eso es todo por hoy. Espero que hayan aprendido mucho. Si tienen alguna duda, escríbanos en los comentarios. Con la ayuda de mi papá, mi hermano, el pastor y mis entrenadores, le daremos todas las respuestas. ¡Y chao! Me encanta ver cómo los niños se interesan tanto por la Biblia. Deberíamos ser tan curiosos como ellos, Juan. Claro que sí. Pero ya que aprendimos un poco más de la Biblia, ¿qué te parece si vamos al momento más delicioso del programa? ¡Salpicados! Durante estos tiempos, algunos han ganado un par de kilos debido a los constantes paseos a la cocina. Para calmar nuestros antojos rápidamente recurrimos a los dulces, galletitas, papitas, etc. Sin embargo, esta opción no nos nutre y genera problemas en nuestra salud. Así como pasa con la comida física, pasa con la comida espiritual. ¿Estaremos alimentándonos bien? En esta era de exceso de información, nuestro espíritu puede estar desnutrido por el consumo de comida chatarra espiritual, que es aquella que busca complacer el ego y basa su mensaje en lograr el éxito y riquezas. Necesitamos la comida de Dios que nos hace crecer, nos fortalece y protege de los mensajes engañosos. La Biblia se describe a sí misma como alimento espiritual. Todos los grupos nutricionales para el crecimiento de nuestro espíritu los encontramos en ella. ¡Qué delicioso este vaso de leche! La Biblia también es como este delicioso vaso de leche. En 1 Pedro 2:2 dice la palabra de Dios que es indispensable para nosotros, así como lo es la leche para los bebés. Cuando la tomamos, crecemos para salvación, nos volvemos más fuertes y cuando la leemos podemos sentir que nos reconforta. Qué dulce que es la miel. Me recuerda a la Biblia. En Salmos 119, 103 nos dice que su palabra es aún más dulce que la miel. Pues bien, la miel es un superalimento. Contiene
tiene proteínas, favorece nuestro sistema inmunológico y actúa como agente antimicrobiano en las heridas. Así como la miel, la palabra de Dios también nos protege y nos sana de nuestras heridas. En Mateo 4:4 Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. La palabra de Dios da vida y alimenta nuestro espíritu, así como el pan diariamente alimenta nuestro cuerpo en el ámbito físico. Es muy delicioso, alimentémonos todos los días de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual que nos hace crecer, nos fortalece y nos lleva también a cumplir los propósitos que Dios tiene en nuestra vida. No nos deja caer en mentiras, nos alimenta, nos nutre y, repito, nos hace crecer. Esta opción de torta de zanahoria endulzada con miel es una versión nutritiva y puede servir de snack saludable para calmar los antojos. Contiene un representante de cada grupo nutricional, como huevos, zanahoria, aceite, miel, naranjas, almendras y harina. Cuando la coman, los invito a que la acompañen con un vaso de leche mientras alimentan el espíritu al leer la Biblia. En nuestras redes sociales pueden encontrar los ingredientes y la receta de esta deliciosa torta. Alimentarnos bien físicamente, comer sano y balanceado, pero aún más importante es alimentarnos bien espiritualmente, y eso lo hacemos a través de la Biblia. Así es, Mel, lo que más me gustó que dijo la pastora es que debemos creer y hacer lo que dice la Biblia para poder ser transformados. Así que para cerrar con broche de oro, nuestro pastor Samuel tiene un mini reto para que sigamos conectados y enfocados con este tema de la Biblia. Así es, vamos a más palabra, más acción. Hola familia, ¿cómo están? Para mí es un placer saludarlos en este momento. Saben, desde hace mucho tiempo varias personas de diferentes tipos han aceptado el reto de no solamente escuchar o leer la palabra de Dios, sino también aplicarla en sus vidas. Y hoy nos vamos a retar, usted y yo, todos allá en casa y nosotros también, para leer la Biblia, estudiarla, aplicarla y compartirla con nosotros. En eso va a consistir el reto en el que vamos a estar. Y les voy a contar de qué se trata bien con un poquito más de detalle. Durante estas 2 semanas leeremos Deuteronomio capítulo 6 y les separaremos algunas lecturas que van a tener. Y por eso primero, vas a esperar a que recibas la guía, la instrucción de cómo hacerlo. En esa guía encontrarás cuáles son los apartes para leer el Deuteronomio, lo que corresponde a la semana. Segundo, vas a buscar cómo lo puedes aplicar y nosotros te haremos unas sugerencias para que lo puedas hacer de forma creativa y en familia.
Y tercero, lo que queremos que pueda pasar es que puedas compartirlo con otros. Así que te daremos ideas, pero también te animamos a que puedas tener tus iniciativas, que busques la forma de compartirlo con otras personas, lo que has aprendido semana a semana. Este es el reto de la primera semana, donde nos enfocaremos en obedecer la palabra de Dios, pero también disfrutar de los beneficios que tiene esta palabra para nosotros. Así que anímate, únete a este reto y todos juntos como familia lo lograremos. Gracias por habernos acompañado en esta primera parte de nuestro especial, la Biblia. No se olviden que el próximo domingo sale nuestra segunda parte donde podremos hablar de cómo leer y acercarnos más a la Biblia. Sigamos conectados esta semana a través de nuestro reto Más Palabra, Más Acción. ¡Chao!